Vamos a hablar dentro del módulo uno, que es esto, insuficiencia respiratoria y vía aérea en pacientes críticos. El tema es oxigenoterapia y manejo de la vía aérea al paciente pediátrico. Primero empezaremos a hablar sobre el manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico. Estimada Magíster, ¿puede activar Dígame. su cámara, por favor? Para hablar de ese tema que es muy importante, lo que corresponde al manejo de la vía aérea, vamos a hablar sobre algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, nunca olvidarnos que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en pediatría son los problemas respiratorios. Quiere decir que un paciente que no tenga una patología, en este caso, un paciente cuya patología no sea un problema cardíaco, que vendría a ser la otra causa de paro respiratorio, tendría dentro de sus, dentro de sus problemas, vendría a ser el problema respiratorio. Para que un niño llegue a hacer paro cardiorrespiratorio en los que son niños, primeramente el niño tendría que llegar a un estado de hipoxia. A veces cuando ya el niño hace paro es porque ha estado buen momento, bastante tiempo en hipoxia. Y esta hipoxia pues viene a ser la consecuencia de una serie de situaciones que a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, el paciente que, por ejemplo, tiene una patología cardíaca, sí podría tener un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la patología, pero si no tiene una patología cardíaca y el paciente presenta un problema respiratorio, muchas veces se debe a la hipoxia y una hipoxia sostenida. Es de vital importancia adelantarnos a los posibles eventos letales y sus complicaciones. Nosotros tenemos dentro de las patologías un paciente que llega a hacernos hipoxias consecutivas y nosotros no nos adelantamos a brindarle una atención. Este paciente es candidato a hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces nosotros como personal de salud que estamos a cargo de la vida de esos pacientes, tenemos que adelantarnos para evitar que esto suceda. Hay que tener todo el equipo, personal y medicamentos apropiados para el manejo de esas situaciones de emergencia. Cuando nosotros que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones en las cuales pues, el paciente va a presentar una hipoxia y a la vez va a conllevar a un paro cardiorrespiratorio. Nosotros tenemos que tener todo el equipo necesario para poder brindar la ayuda al paciente. Quiere decir que si yo en mi servicio trabajo en un servicio donde hay neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, tengo que tener los dispositivos necesarios para poder brindar esta atención y ese tratamiento. Porque si yo, por ejemplo, trabajo en un área donde hay lactantes y no cuento con los insumos necesarios, ¿cómo voy a poder brindar cuidados de calidad? Entonces uno tiene que prever y sobre todo que todo el equipo de salud que trabaje ahí esté familiarizado con qué tipo de insumos necesito, dónde se encuentran ubicados y cuál debo utilizar en una determinada situación. ¿Cuáles son los factores para el fracaso respiratorio en la infancia? Todos sabemos que un niño y una persona adulta son completamente diferentes. Hay factores los cuales van a conllevar a que el niño tenga
un problema en la infancia, ¿no? Un problema respiratorio. Primeramente, el consumo de oxígeno. La tasa metabólica del niño genera elevadas demandas de oxígeno, especialmente durante el primer mes de vida, de 6 a 8 litros por kilo minuto, frente a los 3 a 4 litros por kilo minuto del adulto. Como ustedes ven, el niño necesita mayor cantidad de oxígeno, puesto que, o consume mayor cantidad porque tu cuerpo es más pequeño y por lo tanto necesita mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Esto trae como consecuencia que la apnea o una adecuada ventilación alveolar desarrolle rápidamente una hipoxia severa. Por lo tanto, si nosotros no tenemos en consideración este problema, nosotros no vamos a saber que nuestros niños, por su conformación fisiológica y su configuración anatómica, es mucho más lábil a que presente hipoxia severa en relación pues, a un paciente de mayor edad. La vía aérea, ¿no? Todos sabemos que anatómicamente la vía aérea de un niño es muy diferente a la vía aérea del adulto. ¿Cuáles son estas diferencias que existen en la vía aérea en relación a un niño y a un adulto? La vía aérea del lactante es mucho más pequeña que la del adulto. Como consecuencia, hay grados relativamente pequeños de edema, van a reducir de manera significativa la vía aérea y aumenta la resistencia al flujo de aire, por ende el trabajo respiratorio. Es por eso que los niños rápidamente van a, en horas, cuando se presenta una inflamación a nivel de la vía aérea, el niño rápidamente va a empezar a hacer un trabajo respiratorio, puesto que su anatomía no es mucho más lábil a que esto ocurra, a diferencia del adulto. Su lengua es más grande con respecto a su orofaringe, a la orofaringe del adulto. Por eso es que el desplazamiento de la lengua del niño con facilidad va a ocluir la vía aérea del paciente. Por eso nosotros sabemos que el niño tiene una macroglosia y en algunas patologías como, por ejemplo, un síndrome de Down, esto se va a ver mucho más evidenciado, puesto que los niños con esta patología tienen una lengua mucho más grande. Entonces ya anatómicamente un niño tiene una lengua más grande en relación a un adulto, ¿no? Conforme el adulto va creciendo, esa lengua va disminuyendo y no fluye tan rápidamente en la vía aérea como en el niño. Por eso es importante colocar en una adecuada posición la cabeza del niño, facilitando que la lengua no caiga hacia la parte de atrás de la vía aérea, ocluyendo la misma. La laringe del lactante es cefálica, ¿no? Se encuentra ubicado a la altura de la cervical 3, la cervical 4, con respecto a la del adulto. Como consecuencia, el ángulo entre la base de la lengua y la apertura glótica es esto, más agudo. Por eso las hojas rectas en el laringoscopio se prefieren en menores de 1 año. Por eso es que nosotros que trabajamos en un área crítica, en una emergencia, en una UCI, o en aquel servicio puede ser pediatría incluso, donde nosotros tenemos niños que corren el riesgo de poder tener una necesidad de poder tener un dispositivo adicional para mejorar una vía aérea, conocer, ¿no? Nosotros sabemos que en los niños más pequeños, en todos los menores de 1 año, necesitamos para una intubación un laringoscopio que tenga una hoja recta, puesto que como la lengua del niño es mucho más grande, eso nos va a ayudar a facilitar la lengua y poder visualizar la epiglotis para que el médico pueda intubar al paciente en relación a un adulto. Y es más fácil si utilizamos este dispositivo.
En menores de 8 años, la porción más estrecha de la vía aérea en relación al cartílago cricoide tiene forma de túnel, como ustedes ven, ¿no? En los niños es así, en la parte superior es más ancha en relación a donde se encuentra el cartílago cricoide en relación al adulto. Del adulto es más tubular en relación a lo de los niños que es en forma inversa, ¿no? Acá ven adulto versus un niño. Y esto es en relación a la entrada de la glotis del niño y el adulto. Como consecuencia, se dice, ¿no?, que a veces en los niños pequeños no se debería utilizar un tubo endotraqueal con CAF, puesto que esta forma anatómica de la laringe nos serviría como un sello fisiológico en relación a un paciente que tiene más de 8 años que podrían utilizar un tubo sin CAF. Pero también hay que tener en consideración que a veces el niño no se puede utilizar, a veces por la misma patología que tiene, un tubo endotraqueal de acuerdo a la edad del niño y utilizan uno menos y por lo tanto había mayor fuga. Y en esos casos se puede utilizar un tubo con CAF, pero eso va a determinarlo el médico quien va a hacer este procedimiento. Nosotros sabemos ya que por anatomía, cuando el niño es menor de 8 años, se te puede utilizar un tubo sin CAF, puesto que eh, la laringe, en relación a cómo ven al cartílago cricoides, vendría a ser un sello anatómico. El calibre, ¿no? El calibre del niño, como ustedes ven, es menor en relación a un adulto, ¿no? El calibre de las vías aéreas inferiores tiene más o menos una medida de 4 milímetros en relación a un adulto que tiene 8 milímetros, ¿no? Y esto nos da como consecuencia de que tiene una mayor distensibilidad, el menor desarrollo del cartílago de soporte, ¿no? Esto condiciona su fácil obstrucción, como el calibre de las vías aéreas inferiores, la de los alvéolos son más pequeñas, esto es más fácil de colapsar y por ende es mucho más fácil de que el paciente presente una obstrucción y por ende el paciente se atelectaza con mayor facilidad. Y cuando son mucho más pequeños, como todavía no ha terminado una maduración a nivel fisiológico ni anatómico, es por ello que el paciente, cuanto más pequeño es más fácil que esto se colapse en relación al adulto. La pared torácica, ¿no?, del niño todavía es inmadura, hay mayor porción cartilaginosa, y esto condiciona que haya una mayor distensibilidad de la caja torácica y esto le va a conllevar a que el niño experimente una fatiga muscular mucho más rápidamente y que haya telectasia e insuficiencia respiratoria. Entonces hay una mayor compliance de la caja torácica y cuando el esfuerzo respiratorio disminuye o desaparece, se produce una drástica reducción de la capacidad funcional. Como ustedes ven, casi toda la parte anatómica del niño va a facilitar que este niño pues tenga como consecuencia mayor falla respiratoria en relación a un niño más grande o a un adulto. La musculatura respiratoria. Los músculos intercostales son incapaces de expandir el tórax durante la inspiración. No, esto es algo anatómico en los niños. Como consecuencia de esto, el volumen corriente es dependiente de la actividad del diafragma, ¿no? Y el diafragma, acá como ustedes ven, dice el diafragma se contrae y el diafragma se relaja en la inspiración. Esto es lo que ocurre normalmente en un ciclo respiratorio, ¿no? En la inspiración se contraen los músculos intercostales y el diafragma se contrae, y en la expiración el diafragma se relaja.
¿no? Eso es lo que ocurre normalmente, pero en los niños, por su anatomía patológica, los músculos intercostales son incapaces de expandir el tórax durante la inspiración. Esto es por anatomía misma, ¿no? Y como consecuencia, no va a haber una buena expansión y no va a haber un volumen corriente. Y esto va a depender también de la inmadurez del diafragma. Todo esto es anatómicamente. Y cuando la motilidad del diafragma se ve dificultada por un incremento de la presión abdominal, va a haber una alteración del recambio gaseoso y esto se ve comprometido. Todo ello es por la anatomía del niño que es inmadura. Por eso es que el niño en horas y en un día el niño se ve con un problema respiratorio. Ustedes a veces los que están en que se escuchan que los papás dicen, mi niñito estaba bien y ayer empezó con tos, con un poco de dificultad respiratoria y a las 2 horas, 3 horas, 6 horas se exacerbó. Y esto pasa por la inmadurez de la anatómicamente del niño. El parénquima pulmonar también está disminuido, ¿no? En el neonato y esto va aumentando durante la infancia. Es por eso que el neonato dentro de la población, bueno, el neonato acuérdense que está dentro de, no la población pediátrica, el neonato abarca desde recién nacido hasta los 29 días de vida y de ahí empieza la población pediátrica. Pero el neonato está, su distintividad pulmonar está disminuida porque así nace, por eso que el neonato es lábil a presentar problemas respiratorios, ¿no? Y conforme el niño va creciendo, esto va a ir mejorando la distensibilidad pulmonar. Y la combinación de una distensibilidad pulmonar disminuida y una distensibilidad pulmonar autorácica aumentada va a ser ineficaz el trabajo respiratorio en situaciones de distrés. Y es por eso que esto nos vendría hacer entender por qué el niño es más lábil de presentar un problema respiratorio en relación a un niño mayor, ¿no? Los pequeñitos son mucho más lábiles. Actualmente, ahorita, los que trabajamos en pediatría, sabemos que ahorita han incrementado las bronquiolitis, ¿no? Que el niño, por su propia inmadurez a nivel anatómico y fisiológico hace que ellos se descompensen en horas. Ahorita vemos a la población menores entre 1 a 2 meses, menores de un año, con un alto índice de infecciones respiratorias y es por su problema a nivel de anatómico. No hay que olvidarnos que cada edad del niño la frecuencia respiratoria varía y eso debemos tener en consideración porque nosotros tenemos que conocer los valores de la frecuencia respiratoria para poder hablar que el paciente está polimnéico, ¿no? Porque nosotros desconocemos estos valores, ¿cómo podríamos decir de que un paciente está polimnéico, ¿no? Entonces, aquí en ese cuadrito podemos observar el grupo etario, la frecuencia respiratoria y el tipo de respiración. Nosotros vemos que cuando más pequeño es un niño, la frecuencia respiratoria es mayor justamente por estas alteraciones que vemos en la anatomía y fisiología del paciente, ¿no? Cuando vemos a un neonato, ¿cómo es la respiración? La respiración mucho más rápida, ¿no? Hasta 60 por minuto y la respiración inmediatamente abdominal. Nosotros conocemos estas pequeñas características. Nosotros vamos a saber, pues, que si vamos respirando al paciente con el abdomen es normal, pero si el niño va a ir desarrollando y va a ir creciendo más, esta respiración que es abdominal se va a ver netamente torácica, pero esto va a ir conforme va aumentando la edad del paciente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un lactante, el lactante ya respira entre 30 a 40 por minutos y la respiración también es abdominal. Pero ya cuando hablamos de un preescolar mayor de un año, ya tiene 25 a 30 por minuto y la respiración es netamente torácica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo un paciente escolar que tiene una frecuencia respiratoria de 40 y respira tórax abdominal, pero ya estamos viendo de que este paciente tiene una insuficiencia respiratoria y ahí decimos, utiliza músculos accesorios, ¿no? Porque no es normal ver que un niño a esa edad respira abdominalmente y el niño a esa edad respira
es una respiración torácica. Y son condiciones que nosotros no debemos olvidarnos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no podemos recordar, tengamos un cuadrito cerca a nosotros en no sé, nuestra agenda, no sé, una tablilla, donde nos permita, pues, determinar o recordar, nos hacemos recordar los valores de esta frecuencia respiratoria por grupo etario y cómo es la respiración. Eso nos facilitaría mucho en la evaluación del paciente pediátrico. ¿Y cuáles son los sistemas de suministro de oxígeno? El primero que tenemos son las cándulas orofaringeas. El objetivo, ¿cuál es? Es evitar que la lengua vaya hacia la parte posterior de la boca, ocluyendo la vía aérea. Y hemos dicho que el niño tiene la lengua más grande en relación a su anatomía, ¿no? Entonces nosotros utilizamos estos dispositivos llamados cánulas orofaringeas o cánulas de Guedel, que se utilizan para aperturar la vía aérea, ¿no? ¿Cómo hacemos la medida? La medida para saber cuál es la cánula ideal es haciendo la medición de la distancia de la boca hasta el pabellón de la oreja, ¿no? Como ustedes ven, mire, acá están en estas gráficas, estamos viendo cómo es la posición, se coloca. Digo, mire, si ustedes ven acá, esta de acá es incorrecta porque no le está aperturando la vía. Sin embargo, miren la de la letra B, ¿no? Es la que está aperturando bien. Y esto para poder utilizar. Entonces, como yo les decía, importante conocer los dispositivos que nosotros tenemos para que podamos eh, utilizar la adecuada de acuerdo a la edad del paciente. Los tubos endotraqueales, que tenemos tubos endotraqueales con y sin cabo, y esto va a depender de la edad del paciente y también del dispositivo con el que el médico quiera brindar o administrar el oxígeno al paciente, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos sistemas de suministro de oxígeno? Una cosa es suministrar oxígeno y otra cosa es administrar oxígeno, que ahora vamos a ver, ¿no? Y para saber cuál es el tubo ventricular ideal, hay una fórmula, ¿no? Que dice la edad más 4 más la edad en años entre 4, o la edad en años entre 4 más 4. Es una de las fórmulas. Y aquí tienen esta tablita también para hacerle recordar. Tiene un prematuro, el tubo endotraqueal más pequeño es 2.5, en un recién nacido 3, en 6 meses a un año utilizamos los tubos 3.5 a 4, de 1 a 2 años de 4 a 5, y en los mayores de 2 años podemos utilizar esta, estas tablas, ¿no? Que le den años más 16 entre 4, acá dividimos 16 entre 4 más la edad en años, o la edad en años dividido entre 4 más 4. Cualquiera de estas dos eh, tablas nos puede ayudar a poder obtener el tubo endotraqueal ideal, ¿no? Por ejemplo, si acá el paciente tiene 4 años, a ver, 16, 4 entre 4, 1 más 4 vendría a ser un tubo endotraqueal 5, ¿no? Entonces, esto, si nosotros también no tenemos la práctica, lo podríamos tener en un lugar visible para poder practicarlo y poder adelantarnos. Acuérdense que hemos dicho que nosotros nos adelantamos para evitar que un paciente pues haga el paro cardiorrespiratorio, porque hace primero una hipoxia y hace el paro respiratorio por hipoxia. Entonces, si yo tengo un paciente con problema respiratorio que no está con buen patrón, el paciente está polinémico, utiliza músculos accesorios, yo ya tengo que tener preparados los dispositivos, los sistemas para suministrar oxígeno, ¿no? Y tenerlos a la mano para que cuando se presente la emergencia, poder actuar inmediatamente. Acá tienen un cuadrito donde nos puede ayudar a ver
según la edad y el peso del paciente, ¿no? ¿Qué tubo podemos utilizar y cuántos centímetros debe quedar posicionado el tubo? Por ejemplo, en los menores de 1 kilo, que vendrían a ser los prematuros, utilizamos el tubo más pequeño que utiliza de 2 a 2,5 y debe estar introducido entre 6,5 a 7. Pero ese es un valor referencial, ¿no? Como también podemos saber es en la ubicación de la placa, ¿no? Un paciente cuando lo intuba, inmediatamente se le toma una placa de tórax y se ve la posición del tubo, y una vez que se encuentre posicionado correctamente, esta posición del tubo debe permanecer hasta la extubación del paciente. Y acaban viendo, ¿no? De un recién nacido hasta 6 meses, pueden utilizar y mayor de 3 kilos, acá comienza mayor de 3 kilos, entre los tubos 3,5 a 4 y le introducen de 9 a 10 centímetros. Y la otra manera también de poder manejar cuántos centímetros voy a introducir es multiplicando el número de tubos por 3. Si yo tengo un tubo 4 por 3, más o menos 12 es la comisura radial, ¿no? Si yo tengo un tubo 5,5 por 3 es 16,5, y es más o menos donde yo tengo que introducir. Hay dos maneras, por la edad y en relación al peso, y lo que es práctico a veces a partir de un bebé de más de 3 kilos, es el número del tubo por 3. Eso también es algo práctico para más o menos saber, ¿no? El médico intuba al paciente y uno durante el procedimiento parece, ¿no? Un tubo 4, después de 12, 12, sí, 12, ¿no? Pero esto es algo tentativo, ya cómo se corrobora con, y eso no debemos olvidar. Aquí en este cuadrito, para poder mostrarle que acá vemos el número del tubo, como hemos visto en las fórmulas que habíamos visto anteriormente, y qué número de hoja vamos a utilizar. Es también como un cuadro práctico, ¿no? Por ejemplo, un prematuro utilizamos una hoja, si tenemos Miller en nuestro laringoscopio, es una hoja 0. Vemos cuando ella a partir de 1 año utilizamos una hoja 1 y así sucesivamente. En 10 años utilizamos una hoja 2 a 3. Y en el adolescente, pues utilizamos la hoja 2, 3, 4, dependiendo cómo es la cavidad del paciente, ¿no? Y esto es un cuadro, pues, que nos recuerda, eh, según la edad, qué tubo de tamaño debemos utilizar, en qué profundidad debe quedar fijado y qué número de hoja del laringoscopio podemos utilizar. Es un cuadro bastante útil si es que nosotros no recordamos. Y lo otro que si no nos acordamos de esto, lo que debemos acordarnos es que en los pacientes menores de 1 año las hojas que se usan son hojas rectas. Nunca alcanza un médico una hoja curva, porque por la anatomía del paciente no le va a ayudar. Necesitamos una hoja recta que nos permita bajar la lengua. Acuérdense que la lengua del niño es grande, necesitamos bajar para poder aperturar la vía aérea y que el médico pueda ubicar la epiglotis para que pueda hacer la intubación respectiva. Otro sistema de suministro de oxígeno que tenemos son las máscaras laringeas, y las máscaras laringeas también van a depender de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Se usan pacientes, si tenemos un paciente menor de 5 kilos, utilizamos una máscara laringea 1, de 5 a 10 kilos, una 1,5. Y yo le decía, importante que nosotros sepamos qué pacientes tenemos a nuestro cargo para poder terminar todo el sistema de suministro de oxígeno, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo un lactante y no tengo una máscara laringea, y estas máscaras laringeas están, no sé si alguna de ustedes ha podido ir a un curso de PLS, de PALS, donde nos hablan pues de que en caso de que el médico no puede intubar porque hay mucha dificultad para hacer la intubación, una máscara laringea puede salvarle la vida del niño. Entonces, con esta máscara laringea también pueden colocar a un paciente para ministrar de oxigenoterapia y nos puede ayudar en el caso de una vida difícil.
Entonces nosotros también saber que si tenemos ese dispositivo en nuestro servicio, con qué número de máscara de línea pueden también servirse para yo poder ayudar y ofrecer al médico en caso de que se presente ese tipo de inconveniente. Y una vez que nosotros sabemos qué, qué dispositivo suministra de oxígeno, ya vemos cómo es la anatomía del niño. Tenemos conocimiento de que la anatomía del niño es diferente a la del adulto, que hay ciertas condiciones que facilitan a que el niño presente un problema respiratorio con mayor facilidad en relación a un adulto. Tenemos que saber también que se va a administrar oxigenoterapia, ¿no? Y como sabemos, el oxígeno, pues, muchas veces salva la vida de un paciente, pero hay que tener mucho cuidado en la administración del mismo, porque las complicaciones de ese también van a afectar al niño. Todos sabemos que la oxigenoterapia es un procedimiento terapéutico que va a consistir en administrar oxígeno para prevenir y tratar la hipoxia. Eso es lo que en teoría es oxigenoterapia. Pero según la Organización Mundial de la Salud, consiste en la administración de oxígeno concentrado al paciente para mejorar y estabilizar la saturación de este gas en la sangre. Como ustedes ven, son definiciones similares, pero ambas nos dicen que es para pues, tratar para prevenir y tratar la hipoxemia. Sabemos que una hipoxemia por más de un minuto va a conllevar a que el paciente presente un daño a nivel de las neuronas y por lo tanto las consecuencias son muy graves. ¿No? Nosotros no queremos, no vamos a esperar que el niño haga hipoxia y esta hipoxia le lleve un paro respiratorio y esta le dé un paro cardíaco y nuestro paciente cuando más nos demoremos en sacarlo pasado los 3 minutos, la posibilidad de que el niño no tenga ninguna secuela neurológica es mayor, ¿no? Más del 50%. ¿Cuáles son las causas de hipoxia más frecuentes? Hay 3 tipos de causas de hipoxia. La primera, la hipóxica, la anémica y la circulatoria. Dentro de lo que es la tipo hipóxica, todas las patologías hay disminución del oxígeno, hay disminución de la presión parcial de oxígeno, de la saturación y de la saturación venosa. Cuando un paciente esto presenta una hipoxia de tipo hipóxica, va a haber disminución en todos los niveles. Cuando es una causa anémica, ¿qué pasa? Va a haber disminución del transporte de oxígeno. Acuérdense que quien transporta el oxígeno a la sangre es la hemoglobina. Entonces, un paciente anémico va a transportar un oxígeno de mala calidad. Entonces, porque ustedes van a ver que la presión parcial de oxígeno, la saturación y la saturación venosa se van a encontrar dentro de valores normales, pero sí va a haber una pobre distribución de oxígeno, puesto que un paciente anémico va a transportar un oxígeno de mala calidad. A diferencia que en el circulatorio, por la patología va a haber disminución de flujo sanguíneo, o sea, va a haber pérdida de sangre, o sea, al haber pérdida de sangre, va a haber disminución del transporte de oxígeno hacia el paciente, ¿no? Y disminución de la saturación, disminución de la saturación venosa y la saturación arterial, ¿no? Entonces, nosotros debemos recordar estos 3 tipos de causas de hipoxia que le va a conllevar, pues, a las disminuciones de oxígeno en sangre del paciente. ¿No? La hipóxica, que por patología, pues, hay disminución de oxígeno, ¿no?
En la anémica, disminución del transporte de oxígeno, y en la circulatoria, disminución del flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo de ese tipo de patología, es que el paciente va a tener una causa hipóxica y de acuerdo a ella se va a tratar. Si sería porque hay una disminución de oxígeno, pues obviamente se le puede administrar un tipo de, eh, a través de un dispositivo, el oxígeno de acuerdo a la necesidad del paciente. Si yo tengo un paciente con anemia, primero tendría que hacer una transfusión sanguínea para mejorar los niveles de hemoglobina y mejorar el transporte de oxígeno a nivel circulatorio. Si mi paciente, por ejemplo, ha tenido una hemorragia y hay grandes pérdidas de sangre, primero tendría que reponer estas pérdidas para mejorar el volumen sanguíneo al paciente y poder mejorar también la presión parcial, la circulación de oxígeno. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la causa de hipoxia, tratarla y de esta manera poder ayudar al paciente a evitar complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? ¿Por qué yo administro oxígeno al paciente? Para disminuir el trabajo respiratorio. Para suministrar oxígeno en dosis y concentraciones precisas de acuerdo a la necesidad del paciente. Ya hemos estado viendo cuáles son las causas. Entonces yo tengo que primero ver la causa y después poder administrar oxígeno para poder ayudar al paciente. Disminuir el trabajo miocárdico y evitar la toxicidad producida por el oxígeno. Si bien es cierto, el oxígeno ayuda a mejorar ciertas patologías, en concentraciones muy elevadas causa toxicidad y también hay que saber hasta qué dispositivo yo puedo dar tal concentración de oxígeno y evitar la toxicidad con fieles muy altos. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno administra oxígeno. No toda insuficiencia respiratoria está asociada a la falta de oxígeno. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema respiratorio, una neumonía, una teletasia, una bronquiolitis, ahí puede ser que el paciente necesite oxígeno y ese distrés respiratorio que tiene es por falta de oxígeno. Hay pacientes cardíacos que hacen ese distrés, pero no porque les falte oxígeno, sino porque hay un mayor incremento de volumen en la precarga y por lo tanto el paciente respira porque el corazón está congestionado. En este caso, el paciente no necesitaría oxígeno, lo que necesitaría quizás es un diurético para disminuir esa cantidad de volumen que ellos no pueden manejar y, y disminuyendo la cantidad de volumen que hay en su corazón, mejoraría el problema respiratorio, a diferencia de un paciente que tiene netamente un problema respiratorio. Y eso a veces ocurre en la emergencia, ¿no? De repente llega con un problema respiratorio y le colocamos oxígeno. Primero hay que valorar cuál es la causa que le está conllevando a eso. Obviamente que el familiar conoce a su niño y sabe de que, pues, te puede decir, no, mi hijito tiene un problema cardíaco. Ya sabemos de que no deberíamos administrar oxígeno, sino hay que ver qué causa lo está llevando a un problema respiratorio. Muchas veces hay, en los casos, y les comenté que muchas veces hay niñitos que tienen problemas cardíacos y que tienen un CHAN que permite que haya un intercambio o un manejo de oxígeno a nivel de ellos, o sea, de su corazón. Si yo le pongo oxígeno, cierro ese CHAN y el paciente se muere. Es por eso que en algunos casos, si no hay conocimiento de la patología o hay un desconocimiento de la familia, yo no le pone oxígeno, mata. Entonces hay que tener mucha. Y nosotros tendríamos que tener un medicamento para tener abierto ese chan, esa apertura, ese orificio que permita que el paciente viva. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando administramos así. ¿Cuáles son? Y no hay que olvidarnos de los principios de la oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia está basado en 5 principios. El primero es la dosis,
qué dosis debo administrar mi paciente de acuerdo a la patología, a qué concentración, que debe ser administrado, controlado. Paciente que recibe oxígeno tiene que estar monitoreado, controlado. Tengo que estar viendo el efecto de respuesta a la administración de oxígeno, que esté temperado y que esté humidificado. Jamás administremos un oxígeno seco porque dañamos la vía aérea del paciente. Primero dañamos las mucosas de las fosas nasales por donde va a ingresar el oxígeno, o si va a ser por vía aérea igual, vamos a dañar y después vamos a dañar toda la vía aérea del paciente. Las indicaciones es esto, hipoxemia, en hipoxemia, ¿no? En presiones parciales de oxígeno menores a 50 milímetros y en saturación menor de 90 a 92. ¿No? En estos casos administramos oxígeno, pero hay que tener cuidado, como yo les decía, en los pacientes cardíacos, puesto que los pacientes cardíacos a veces saturan menos del 90%, pero por su cardiopatía, que muchas veces cianótica, ellos van a estar, no es que estén hipóxicos, es su patología y en estos casos ellos no necesitarían oxígeno, puesto que su patología hace que ellos actúen así. Pero si es un niño que no tiene un paciente, no tiene un problema cardiológico y es un paciente que tiene un problema respiratorio, y nosotros, ¿cómo sabemos que tiene esta presión parcial de oxígeno? Nosotros tomamos una gasometría y vemos un valor que la presión parcial de oxígeno es menor de 50, pues estamos hablando de una hipoxemia que requiere de oxígeno para poder mejorar esta, y también con un control colocando un oxímetro de pulso. Y nosotros tenemos un ADA, podemos ver la saturación real del paciente. En el ADA vemos la presión parcial de oxígeno y vemos la saturación de oxígeno. Eso nos va a conllevar a ver el tipo de hipoxia que tiene el niño. ¿Cuáles son las indicaciones para dar oxigenoterapia? En el caso del recién nacido, en la reanimación utilizamos oxígeno, en el síndrome respiratorio, en el apnea con bradicardia, shock y postparo respiratorio está indicado el oxígeno. En los lactantes está indicado en insuficiencia respiratoria, en neumonías, en bronquiolitis, asma y estado de shock y postparo cardiorrespiratorio. Nosotros cuando tenemos pacientes menores de 2 años, podemos hablar menores de 1 año de bronquiolitis, pero si el paciente tiene más de 2 años, ya no podemos hablar de bronquiolitis, tenemos que hablar de neumonía, ¿no? O de insuficiencia respiratoria, esto asociado a otro, ya no podríamos hablar de bronquiolitis de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a la patología, es que van a indicar el tipo de dispositivo para suministrar oxígeno. Criterios para la administración de oxígeno, ¿no? Primeramente, tenemos que valorar al paciente, ¿no? Hay que evaluar cómo está la frecuencia respiratoria, cómo es la inspiración, la expiración, si hay cianosis, si hay ruido respiratorio, si hay rojantes, sibilantes, crepitantes. Hay que evaluarlo. Hay que investigar problemas respiratorios anteriores, ¿no? Es un paciente que tiene dentro de su diagnóstico un asma bronquial, y dependiendo en qué estación del año nos encontramos, vamos a ver que estos niños se descompensan rápidamente por el clima. Entonces hay que ver, ¿no? Si ellos han tenido problemas anteriores si es asmático, el asmático en la estación de invierno, donde las temperaturas bajan, ellos recurrentemente presentan pues crisis asmáticas, ¿no? Ahora, si es un niñito mayor de 2 años, ¿no? Ya podemos hablar de una insuficiencia respiratoria asociada a una neumonía. Si es un pequeñito de 1 año hasta 2 años, podemos hablar de una bronquiolitis. Ahora tenemos pues problemas respiratorios de la vía aérea alta, de la vía aérea baja. Hay que determinar qué tipo de patología tiene el paciente, ¿no? Investigar antecedentes alérgicos del niño. Eso también es muy importante saber, para saber qué dispositivo voy a utilizar, ¿no? Y hay que seleccionar el método ideal para la oxigenoterapia.
¿Cómo seleccionamos el método ideal? Haciendo una buena valoración del paciente. De las complicaciones, ¿no? Así como hay indicaciones, también hay complicaciones, ¿no? Hipercapnia, ¿no? Si nosotros no administramos oxígeno correctamente, de acuerdo a un dispositivo, podemos hacer que el paciente tenga hipercapnia, se produzcan atelectasias, también puede haber daño tisular por la citotoxicidad pulmonar. Por ejemplo, en niños podemos tener las retinopatías en los prematuros. Y como yo le decía, si bien es cierto, el oxígeno es un tratamiento, pero también si es que no está administrado correctamente, puede, puede producir alguna lesión. Entonces, hay que saber hacer una buena valoración para tener un adecuado dispositivo y poder administrar la oxigenoterapia lo mejor posible para que el beneficiado sea el paciente. Sistemas de administración de oxígeno, sabemos que existen sistemas de bajo y de alto flujo. Los sistemas de alto flujo tenemos las cánulas binasales, la máscara simple, las máscaras con reservorio. Si nosotros hablamos de un catéter nasal o máscara nasal, debemos recordar que cada vez que administramos el oxígeno, cuando administramos, y podemos administrar en este caso con una cánula nasal máximo 4 litros por minuto, no más, ¿no? Y con 4 litros estamos dando un FiO2 de 36%. Recordar que nosotros, el FiO2, la presión inspiratoria de oxígeno ambiental es de 21. Nosotros no solamente respiramos aire, oxígeno, sino otros gases que están en el ambiente. Y el FiO2 que nosotros tenemos es un FiO2 de 0,21, que es un FiO2 fisiológico. Por lo tanto, cuando nosotros administramos oxígeno a través de un catéter nasal, cuando administramos 1 litro de oxígeno, estamos Cuando nosotros administramos 1 litro de oxígeno por minuto, estamos dando un FiO2 de 24. Si damos 2 litros, 28. Si damos 3 litros, 32. Y con 4 litros como máximo llegamos a 36% de FiO2. Y recordar que nosotros no debemos dar más de 4 litros de oxígeno a través de un catéter nasal o de una bigotera nasal. Si nosotros necesitamos y vemos que con 4 litros es insuficiente porque mi paciente necesita de mayor aporte de oxígeno, tenemos que utilizar otro dispositivo. Y el siguiente dispositivo pues es una máscara simple que podemos utilizar a partir de 5 litros hasta 8 litros. Nos aporta FiO2 entre 40 y 60%. Si nosotros vemos que con esta máscara simple nosotros paciente también no llegamos al objetivo que nosotros queremos alcanzar dando esta terapia, tenemos que utilizar otro dispositivo. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos eh, un paciente con tráqueo, podemos administrar oxígeno a través de una máscara de traqueotomía, ¿no? Que usa flujos entre 3 a 5 litros. Nosotros también tenemos las cánulas de CPAP nasal, y se usan flujos menores de 6 litros usados en lactantes y en neonatos también. Los tubos en T se utilizan en niños con traqueotomía tuboendotraqueal, ¿no? Se utiliza también flujos de 3 a 5 litros para eliminar el CO2 producido por el paciente. ¿No? Tenemos las campanas que logran FiO2 de 80 a 90% con flujos de 5 a 8 litros por minuto. Y si nosotros queremos otro tipo de dispositivo que nos dé mayor FiO,
¿no? Tenemos las máscaras de reservorio y tenemos dos tipos de máscaras, ¿no?, de reservorio. Una con reinhalación y no reinhalatoria, ¿no? La de reinhalación, el paciente respira parte del aire expirado, ¿no? Y aquí nosotros podemos administrar al paciente flujos desde 8 litros hasta 12 litros con un fío desde el 60 a 80%. Como ustedes ven, cuando los flujos de oxígeno van incrementándose, también van incrementando las concentraciones de CO2. Entonces, cuando más litros usemos, hay mayor riesgo de citotoxicidad en el paciente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y saber si yo necesito darle mayor cantidad de oxígeno al paciente, qué dispositivo debo utilizar. Empezamos con lo más simple, de una máscara, de una cánula binasal, una máscara simple. Ahora estamos con máscaras de reservorio. Y el otro tipo de máscaras de reservorio que tenemos es la no reinhalatoria, que presenta una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara. Acá se encuentra una válvula que evita que el aire expirado retorne a la bolsa. El paciente expira y esta, eh, esta válvula va a evitar que el CO2 que el paciente elimina vaya a esta bolsa, ¿no? Y acá nosotros tenemos que nos da, podemos administrar flujos desde 10 litros hasta 12, dando una concentración de 90% de CO2. Entonces, los dispositivos pues existen de bajo y de alto flujo. Nosotros tenemos que conocer, porque cada paciente, cuando va a ser administrado la oxigenoterapia, tiene un objetivo, ¿no? Y de acuerdo al objetivo que nosotros vamos a administrar el oxígeno, tenemos que saber qué dispositivo vamos a utilizar, ¿no? Eh, el otro dispositivo es la máscara de Venturi, ¿no?, que tiene flujos, y esto va a tener, de acuerdo a los dispositivos que ustedes ven acá, ¿no? Podemos administrar flujos de 3 hasta 15 litros, obteniendo fíos de 50%, y nosotros vamos a ver qué es lo que necesitamos para obtener fíos adecuados de acuerdo a los dispositivos. Tenemos que variar, ¿no? Cambiar eh, este tipo de adaptadores para poder utilizarlos de acuerdo a lo que uno necesita. Y la cánula de alto flujo vendría a ser otro dispositivo que nosotros vamos a ver como dispositivo de alto flujo, ¿no? Hay dos, que es el Venturi y la, la cánula de alto flujo. ¿Qué es la cánula de alto flujo, no? Consiste en aportar a través de una cánula nasal un flujo de oxígeno por encima del flujo expiratorio del niño. Este gas se humidifica a una humedad relativa de 95 a 0%. Y el gas que va a ingresar a la vía del paciente es un gas que está caliente y tiene una temperatura corporal que va a asemejar a 37 grados centígrados, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver qué dispositivo vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos tener en la administración de oxigenoterapia? Primero, asegurar la administración adecuada de oxígeno de acuerdo con el sistema utilizado. Verificar la permeabilidad de las fosas nasales, puesto que nosotros debemos el cuidado de permeabilizar las vías aéreas. El oxígeno no va a poder ingresar a la vía aérea del paciente. Si está llena de secreciones, lo primero que tenemos que hacer es permeabilizar las fosas nasales para que por ahí pueda ingresar el oxígeno. Acuérdense que las fosas nasales cumplen una función muy importante dentro de la anatomía del paciente, ¿no? Las fosas nasales nos sirven tenemos unos cilios en las fosas nasales que hacen las veces de
humidificar, ¿no? O sea, humidifica, entibia, nos sirve para atrapar todas las impurezas del ambiente. Entonces, deben estar libres, limpias, para que ingrese el oxígeno al paciente y poder llegar al objetivo trazado. Evitar doblar o retorcer las condiciones de oxígeno porque impedirá el flujo del mismo. A veces no nos damos cuenta y el oxígeno está doblado, la conexión que lleva el oxígeno hacia el dispositivo, y a veces vemos que el paciente no mejora y vemos qué ha pasado, y son pequeños cuidados que a veces nos puede pasar desapercibido. Controla la eficacia de la oxigenoterapia mediante la monitorización. Les decía de que un paciente, cuando inicia una administración de oxígeno, empezamos con la administración de oxigenoterapia, tenemos que evaluar la respuesta a, a lo que es el dispositivo que estamos usando, ¿no? Si mi paciente pues está con una saturación muy baja, yo empiezo a administrar el oxígeno a través de una cánula binasal, que es la más básica que hay, y vemos que el paciente estaba con distrés respiratorio. Hay que ver, con ese oxígeno que le estoy administrando, disminuyó la frecuencia, cómo es la respiración, cómo es la frecuencia cardíaca, porque el paciente cuando está hipoxémico también está taquicárdico. Entonces hay que valorar la respuesta a la administración del oxígeno. Otra cosa importante que también tenemos que ver es el estado de sensorio, ¿no? A veces el paciente llora, está irritado, está polinémico, está con retracción, utiliza músculos accesorios, porque llora porque le falta el aire, tiene necesidad de que nosotros le ayudemos administrando el oxígeno. Pero a veces el paciente se irritable por eso, ¿no? Y a veces conforme van pasando los minutos, las horas, el paciente va a entrar en un estado de letargo, se duerme. Y hay que preocuparnos, ¿no? Porque a veces el estado del paciente es muy importante, el estado del sensorio del paciente, ¿no? Si el paciente va disminuyendo el estado del sensorio, es muy probable que los niveles de CO2 en sangre estén elevados, y la única manera de que nosotros podamos disminuir, bueno, uno es administrando oxígeno, y la otra es, si es que son muy elevados los valores de CO2 que están comprometiendo el sensor del paciente, la única manera de poder eliminar el CO2 del paciente, bueno, es uno, colocar un dispositivo de alto flujo, como sería una cánula de alto flujo, pero que está contraindicado en la hipercapnia, es una de las complicaciones que ya más adelante vamos a ver. Entonces tendría que ser intubar al paciente. Intubar al paciente para poder disminuir los valores de CO2 está conllevando a que una alteración llegue al sensorio. Por eso es importante que nosotros cuando iniciemos oxigenoterapia no colocar el oxígeno y no quedarnos, observar cuál es la respuesta. Ahora, si este dispositivo que estamos colocando es suficiente, pues avanzar a un dispositivo de mayor concentración, ¿no? Ya vemos, no nos va bien con una cánula, bueno, una máscara siempre, no nos va bien una máscara de reservorio, no nos va bien una máscara de Venturi, no nos va bien, y así, ¿no? De poco vamos viendo la respuesta del paciente al oxígeno que estamos brindando, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar con un saturómetro para poder ver cómo va mejorando la oximetría. Y hay que hacerle mínimo un control de AGA en los 30 minutos de iniciado la administración de oxigenoterapia, para ver cómo es la respuesta, cómo está mejorando, si nuestro paciente está mejorando o se está deteriorando. Hay que vigilar las complicaciones, ¿no? Si el paciente, pues, en vez de mejorar el distrés respiratorio, está incrementando, hay mayor taquicardia, va a haber diaforesis, entonces hay mucha mayor retenida. Quiere decir que el dispositivo que estamos utilizando no es el adecuado, ¿no? Si ahora mi paciente va a ser trasladado a otro lugar y está con un distrés respiratorio, por ejemplo, si está en la emergencia, va a ser hospitalizado en pediatría, va a ir a una UCI, va a ir a una unidad de intermedios, no hay que quitarle el oxígeno, hay que trasladarlo con oxígeno.
transportarlo con oxígeno, hay que llevarlo con un balón de oxígeno, ¿no? Nunca suspenderlo, porque eso va a incrementar y hay que ver que este dispositivo, este balón de oxígeno, pues tenga los litrajes, esté lleno para que no en el traslado se acabe. Todas esas cosas que parece, que a veces nos pasa, eh, porque en la emergencia hay mucho mayor consumo de oxígeno, es decir, ¿no? Ingresan, llevan a un paciente de un servicio de la emergencia, hospitalización, usaron el balón de oxígeno, se dieron cuenta de que ha bajado la cantidad de oxígeno y lo están administrando en el transporte, se acabó. Eso no debe pasar, siempre hay que precaver para evitar complicaciones, ¿no? La limpieza de los diferentes dispositivos de oxigenoterapia se realizan diariamente o se cambian cada 72 horas. Actualmente, esto por medida de bioseguridad deberíamos eliminar, por ejemplo, si es una cámara de oxígeno, esa cámara debe ser cambiada cada 24 horas, es lo ideal, pero a veces no hay en la institución, entonces lo que hacemos es limpiar y guardar, pero libre de humedad, porque esto va a hacer que se formen los hongos y nosotros no queremos que el paciente empeore o se vaya deteriorando su estado de salud. Lo que queremos es que el paciente vaya mejorando, porque ese es el objetivo, ¿no? Todos los conocimientos que tenemos es para que el paciente se recupere lo antes posible y mejore su estado de salud. Hacia eso van todo lo que nosotros aprendemos, todos los cuidados que tenemos para lograr que el paciente se recupere. Bueno, hasta aquí eh, esta parte de lo que es manejo de vía aérea y oxigenoterapia. No sé si tendrán algunas preguntas.